No sé si te ha tocado o estás viviendo en este momento una situación donde las deudas están al tope en tu vida, donde hay muchos problemas económicos en tu familia o en tu casa o en tu persona, y esto te está agobiando quizá. Posiblemente tienes muchas cosas que pagar y no solamente no te alcanza el dinero para pagar todas las deudas, sino que tampoco te está alcanzando el dinero para el día a día. Y de esto te quiero hablar, porque no importa si eres creyente o no creyente, esto es una ley de la vida en la que nosotros tenemos que administrar y cuidar lo que materialmente tenemos. Así que Dios desde el principio formó al hombre y le dijo: aquí están los animales, el huerto, están las plantas, están los frutos, está todo. Entonces se lo entregó. Así que Dios está más que de acuerdo de que nosotros tenemos una necesidad material que suplir, porque tenemos que alimentarnos, que transportarnos y trabajar, ¿no? Así que esto todo va de acuerdo. Y posiblemente si tú eres cristiano digas, no, pues no quieres hablar de esto porque dices, ¿cómo se van a enterar que yo tengo deudas? Y mira, eso no importa qué es lo que diga la gente, qué es lo que piense, qué es lo que opine. Lo que sí importa es que en nuestro corazón haya paz, en nuestro corazón se mantenga esa templanza que solamente Dios da. Pero también tenemos que reconocer nuestros caminos, reconocer en dónde estamos, y dice la palabra de Dios, dice: detente, reconoce en dónde estás y empieza a enderezar tu camino. Así que todos los días tenemos la oportunidad de enderezar nuestro camino, de enderezar nuestros pasos. ¿Y por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que con esto vamos a platicar un poco sobre las finanzas. Primero, hay que reconocer en dónde estamos. Si estamos viviendo ahorita un problema económico de este tipo, porque hay muchísimas deudas, entonces hay que reconocer qué es lo que hicimos mal, qué fue lo que detonó tan grande problema. Algunos podrían decir, no, pues por causa de una enfermedad, y en causa de la enfermedad ya se detonó que tuve que prestar aquí, prestar allá y varias cosas, ¿no? O porque me quedé sin trabajo. Ahora, todo esto es válido, todo esto es posible, ¿no? Pero el problema sería que si nos quedamos sin trabajo, pero quisimos seguir teniendo la vida que teníamos, que comíamos aquí, comíamos allá, salíamos a diferentes lugares, y sigues con la mentalidad de vivir de esa manera, a pesar de que ya sabes y estás consciente de que no tienes la capacidad económica para cubrir todo eso. O algunas personas sí tienen el trabajo, pero aún, por ejemplo, una persona gana 20,000 al mes, ok, gana 20,000 pesos al mes, pero esa persona quiere vivir como una persona que gana 30,000 al mes. Quiere gastar lo que una persona gastaría, que ganara 40,000 pesos al mes, ¿no? Entonces quiere gastar el doble de lo que su capacidad económica le está permitiendo. Este es el tipo de errores o detalles que detonan deudas grandes. Otra, hoy en esta semana puse
una imagen donde decía algunos de esos errores, y a la gente no le gusta mucho reconocer este tipo de cosas, ni tampoco hablar del tema, porque sienten que no, en especial los que somos creyentes o cristianos, pensamos que como es algo material, no es importante, pero en la vida espiritual también es importante saber nuestras capacidades económicas, administrativas, todo lo que tenemos a la mano, que es todo lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos administrar. Así que primero pues hay que reconocer los errores. Una de ellas es abusar de las tarjetas de crédito. He huido toda mi vida de ellas, aunque muchas dependencias te obligan a tener tarjetas de crédito para poderte rentar un carro, para poder hacer incluso un negocio. Te piden que tengas un respaldo en tarjetas, pero algo a lo que yo he tratado de aferrarme es que Dios nos da algo, quizá poquito, quizá parezca diminuto, parezca que otro lo va a menospreciar, pero no importa si otro lo menosprecia. Jesús lo dijo, lo contó en esta parábola donde hacía referente al reino de los cielos. Decía que el reino de los cielos era como cuando el Señor llega y le da a uno de sus empleados 2 talentos, a otro le da 5, a otro le da 1 talento solamente. Entonces dice que el dueño se va y al tiempo, se va, y el que tenía 5 talentos invirtió y trabajó esos 5 talentos y ganó otros 5 talentos. El que tenía 2 talentos hizo lo mismo, trabajó, invirtió y ganó otros 2 talentos. Duplicaron su cantidad. Y el que tenía un solo talento, así por diminuto que pareciera, lo que hizo, dijo, bueno, es muy poquito, mejor lo guardo, lo escondo, y ya cuando regrese el Señor, pues se lo devuelvo, ¿no? Y el Señor regresó. Eso lo hizo para no perderlos, según. El Señor regresó y les dijo, bueno, pues vamos a hacer cuentas. El que tenía 5 le dijo, Señor, trabajé, puse a invertir estos 5 y gané otros 5. Aquí están tus 10 talentos, los que me diste y los que gané. El de 2 talentos hizo lo mismo, pero cuando llegó el que tenía solamente 1 talento, desenterró el talento, lo sacó del escondite y como era poquito se lo devolvió y le dijo, aquí está tu talento. Y el Señor le dijo, no, eso está mal, ¿qué hiciste? ¿Qué negligente fuiste? Tuvo miedo, él se quiso justificar de que por no perder ese talento, no lo quiso invertir para no perderlo, y aparte tampoco quería que el Señor tuviera ganancia, porque se lo dijo, le dijo así, no, porque yo sé que tú cosechas en donde no sembraste. Pero era el Señor de la viña, era el Señor, o sea, él podía hacer eso, pero no hizo nada. Entonces devolvió un único talento, así como lo recibió, así lo devolvió. ¿Y qué nos dice aquí? Que nosotros cada quien tenemos algo. Y yo, aunque he tenido ese talento, que nada más ha sido uno chiquito y así, he dicho, con esto lo hago. No puedo agarrar y tener algo de más. Las veces que lo he hecho me he arrepentido muchísimo porque me causa un problema, me causa un pesar cuando
Tú decides tomar más de lo que tú tienes para invertir. Si tú nada más tienes un poquito, invierte un poquito. Si nada más tienes un talento, bueno, dedícale todo lo posible, todo tu esfuerzo, tu tiempo a ese único talento. Porque cuando nosotros aceptamos otros medios que aparentemente nos están ayudando, esos medios después terminan agobiándonos, y ahí sí podríamos tener no solamente pérdida de lo que ya hemos logrado, sino también empezar a endeudarnos. Y esto es lo que a veces nos lleva al límite y al borde de los problemas económicos que llegamos a aceptar, pues préstamos aquí, préstamos allá. Y esto no es de Dios, esto no es algo que Dios desee para nuestras vidas. Desde el inicio de la creación, Dios, el fin de Él era que nosotros pudiéramos disfrutar, pudiéramos estar en el huerto del Edén, pudiéramos, cada vez que hablo de esto me enojo con Eva, me enojo con Adán, porque si no hubiese sido por su desobediencia, quizá habríamos conocido el huerto. Pero bueno, en esto, desde el principio, Dios puso todo para que nosotros lo administráramos. Así que esto es importante. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Obviamente el cuerpo terrenal necesita materia. Todo lo que está en nuestro entorno lo necesita de cierta manera. Porque igual aquí entra el cómo nosotros debemos de ver las cosas. Habacuc menciona en el capítulo 3, dice, que la higuera no florezca, aunque falte el fruto de las viñas, aunque el olivo no dé su producto, aunque las ovejas las quiten de su lugar, aunque no haya nada, aunque falte la leche, el vino, el pan, dice, con todo esto yo me alegraré. Con todo esto yo me alegraré en el Señor. Y esto no se trata de hablar de pobreza para nada, no. Se trata de administrar lo poco o mucho que tenemos. Se trata de cuidar lo que está en nuestras manos, y así nosotros también, que nuestro corazón esté gozoso en todo tiempo, esté gozoso cuando no tengamos el fruto que estábamos esperando, cuando no tengamos el resultado que estábamos, por el que nos esforzamos o trabajamos. Aunque no tengamos eso, nosotros estemos alegres en el Señor. Esto es ser agradecidos. Cuando nosotros damos gracias a Dios por lo poco o mucho que tenemos, Dios siempre va a estar contento y va a estar dando más y más y más. Que no es una regla, no debería, no es obligación de Él darnos, pero por su amor y su misericordia Él nos da. Y esto nos lleva a que, 1, tenemos que ser agradecidos. 2, tenemos que administrar lo poco que tenemos. Pablo dice, he aprendido a disfrutar, he aprendido a comer con pocos, con mucho, un banquete, un pancito. He aprendido a disfrutar todo, a recostar mi cabeza en una piedra como recostar mi cabeza en una cama, bien, ¿no? Entonces, que en ese tiempo no habían camas, ¿verdad? Él decía que ha estado contento en lo poco y en lo mucho, ha estado alegre, ha estado agradecido. Es importante que si solamente tienes cierta cantidad de dinero para pagar las cosas básicas, que son la comida, el transporte, la casa, entonces tienes que administrar eso que tienes y distribuirlo y pagar primero todo lo que tienes que solventar, que son los gastos básicos,
principales para que así tú no te desfalques de cierta manera y gastes de más, porque si tú solamente tienes para pagar todo lo básico en la quincena, pero planeas comprarte mucha ropa, zapatos, bolsas que quizás ni siquiera vas a usar, pero te genera una deuda por querer saciar algo de ansiedad o un momento donde estás aburrido y dices, no, pues si voy y compro ropa me siento mejor, ¿no? Porque a veces suele suceder que eso es lo que se hace. Se compra para uno satisfacer algo que no, las cosas materiales realmente no satisfacen el alma, pero el ser humano tiende a hacer esto. Entonces tenemos que cuidar lo que tenemos. Dice Filipenses 4, sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza. No, esto no es de que, voy a vivir en pobreza y eso es genial, no, sino sé cómo actuar cuando no tengo nada, ¿no? Quiere decir, cuando no tengo nada tengo que trabajar y esforzarme un poquito más, sé cómo actuar, sé cómo vivir cuando estoy en pobreza. Y sé cómo vivir cuando tengo abundancia. Cuando tengo abundancia quiere decir que puedo disfrutar ciertas cosas, pero nunca derrochar las cosas de más. Jamás derrochar las cosas materiales tampoco es bueno, no es bueno. Todo esto también nos lleva a cómo actuamos nosotros en estos momentos. Si hay un momento donde las deudas me están agobiando, si es un momento en donde el problema me está hasta el tope de la cabeza y ya no encuentro resultado, encuentro respuesta, dice, aún ahí, en Ageos menciona, aún ahí, aunque la higuera no florezca, aunque la viña no dé fruto, aunque el olivo no dé su producto, aunque no haya nada, aún ahí yo me alegraré en el Señor de mi salvación. Esta es la actitud que nosotros debemos de tener cuando hay problemas, dificultad y todo. Debemos de mantener nuestra confianza en Dios, en que Dios va a suplir, pero también nosotros debemos de comprometernos a administrar lo que Él nos va a dar. No soy de creer que si te sientas y esperas y todo va a llegar. Yo creo en que Dios se mueve, Dios hace milagros, Dios pone los medios para que nosotros podamos suplir todas las necesidades que tenemos. Eso lo creo totalmente. Pero también nosotros tenemos que movernos y hacer algo. Y no es movernos a ir y hacer préstamos, no, es movernos a quizá ver lo que tenemos. Posiblemente tenemos muebles de más y cosas que no estamos utilizando, que no son de beneficio, como pagar Netflix, pagar teléfonos carísimos. Ahí es donde podríamos hacer un recorte de cosas que no nos benefician, sino que nos están causando deudas, y limitarnos en eso. Y así poco a poco Dios nos va guiando, nos va dando la sabiduría para que nosotros podamos ir saliendo de deudas. Esa es una manera. Y claro, muchos creen que la manera más flash y mejor es orar por un milagro económico. También creo en los milagros económicos. Lo he visto cómo suceden, pero solamente suceden en situaciones verdaderamente difíciles de vida o muerte. Así que mejor vayamos orando ahorita. En este día tomemos un momento para orar y poner nuestras finanzas en manos de Dios, y que Él nos dé la sabiduría para administrar. Reconocer cuáles son los errores que hemos cometido, reconocer cuáles estamos cometiendo en este momento,
ver de qué cosas podemos soltar, cómo nos podemos despojar nosotros de cosas materiales. O sea, yo en lo personal puedo vivir tranquilamente sin comprar un montón de ropa. Yo me siento bien, no tengo esa necesidad. Cuando hay ansiedad de querer comprar cosas compulsivamente, lo pongo en manos de Dios, oro y digo: Señor, te entrego toda ansiedad que hay en mi corazón. Y eso debe de ser nuestra oración constante. Una, entregarle todas nuestras preocupaciones, las ansiedades, los problemas. Y también nunca olvidarnos de ser agradecidos. Señor Jesús, gracias por lo que me has dado. Gracias por este día, gracias por el agua, gracias por el alimento. No importa si es poco, el alimento es perfecto, es la porción perfecta, porque así es como Dios obra, por medio del agradecimiento, el gozo de nuestro corazón. Dios hace maravillas cuando nuestro corazón está lleno de gozo y lo mencionamos. Y eso es lo que te quería compartir. Recibe muchas bendiciones. Ten siempre presente que Dios está contigo, que en cualquier situación, por más difícil que sea, aunque sea económica, Dios pone los medios. Y Él es muy creativo. Yo puedo decir no va a ser eso, pero no, Dios tiene la última palabra. Dios es muy creativo. He visto milagros y eso se los voy a contar en otro video, porque he visto milagros sorprendentes de cómo Dios suple económicamente. De hecho, nosotros estamos viviendo una bendición muy grande, donde estamos viendo la mano de Dios moverse económicamente en nuestras vidas para un propósito en especial que más adelante les contaré. Reciban muchas bendiciones y hasta luego.